Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a inaugurar, bueno, según se mire, la verdad, porque iba a decir que vamos a hablar hoy. Lo hemos hecho ya en parte, pero sí, podemos decir que inauguramos un nuevo rincón del canal. Vamos a hablar de psicología infantil y juvenil. Sí, así lo haremos. Estaba comprobando la programación que he desarrollado para el canal. Bueno, vamos a hacer un abordaje un tanto peculiar, me lo permitís, de la psicología infantil y juvenil. En una primera aproximación al menos, vamos a seguir la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un artículo concretamente publicado en ella, Factores psicológicos, sociales y culturales del sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil en México. Bueno, podemos encontrar en redalic.org, Sistema de Información Científica, red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Se trata de un proyecto académico sin fines de lucro desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto. Bueno, los autores son Carlos Martínez Munguía y Gabriela Navarro Contreras. Las palabras clave del artículo son obesidad infantil, salud del adolescente, psicología infantil, psicología del adolescente y etiología. La obesidad infantil se ha convertido en un serio problema de salud pública mundial, el cual tiene a México en el primer lugar.
De seguir la tendencia como hasta ahora, no habrá recursos que alcancen para paliar los estragos que esta pandemia puede causar a la sociedad mexicana. Es por ello que se vuelve prioritario generar sinergias que nos permitan abordar el problema de forma interdisciplinaria. Es justo en ese sentido que van los esfuerzos del trabajo que exponemos en la parte inicial de este vídeo, trabajo que simplemente introduciremos, que lleva por título, recordamos, Factores psicológicos, sociales y culturales del sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil en México. Decíamos que es justo en ese sentido que van los esfuerzos del artículo que presentamos a fin de identificar desde la perspectiva psicológica de qué manera se articulan las variables que pueden estar influyendo en el cambio de hábitos de vida que inciden en el considerable incremento de la obesidad infantil. Si lo pudiéramos dejar en una pregunta, esta sería: ¿qué es lo que hacen los niños, sus cuidadores, la sociedad y los tomadores de decisiones para generar sobrepeso u obesidad? Muchos trabajos abordan el problema desde distintas perspectivas, de las cuales una es la biológica. Es sabido que si ambos padres son obesos, el riesgo para los hijos es de 50 a 69%. Y si ninguno de los dos es obeso, el riesgo para la descendencia será del 9%. Datos elocuentes. En el estudio de Burrows y colaboradores se encontró una asociación significativa entre sobrepeso extremo al nacer, la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, los factores biológicos solo explican una parte del total de casos de obesidad infantil. Otros autores abordan el problema desde el ámbito social y algunos más lo hacen desde la perspectiva psicológica. Por ejemplo, los trabajos de Funmela y colaboradores analizan la asociación entre abuso sexual y obesidad. Por su parte, Moisio aborda la relación entre los cambios de hábitos de las familias a la hora de comer y el incremento en la incidencia de sobrepeso en los miembros de la familia. Algunas cifras del sobrepeso y la obesidad infanto-juvenil. La prevalencia nacional en México, combinada de sobrepeso y obesidad en población en edad escolar, de 5 a 11 años,
según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, fue del 34%, 20% y 14% respectivamente. Para las niñas esta cifra representó el 32%, 20% y 12% de manera respectiva, mientras que para los niños es casi 5 puntos porcentuales mayor, 37%, 20% y 17% respectivamente. Esta prevalencia en niños en edad escolar representa alrededor de 5.664.870 niños con sobrepeso y obesidad en México. Recordemos que en la encuesta ENSANUD 2006, ENSANUD, se reportó una incidencia en niños del mismo rango de edad de 26%. Esto demuestra que los esfuerzos por revertir el sobrepeso y la obesidad en la población infantil no han dado los resultados esperados, lo cual debería obligarnos a replantear el problema y abordarlo desde otras perspectivas. La obesidad infantil constituye un grave problema de salud pública en México. De no revertir la problemática, rápidamente generará, además de graves problemas de salud, consecuencias económicas insostenibles para las instituciones de salud en nuestro país o en el país mexicano. Queremos decir. En este vídeo hemos presentado una revisión de algunos de los factores psicológicos, sociales y culturales que intervienen en la obesidad infantil y juvenil, como los aspectos culturales alrededor del proceso, salud-enfermedad y en particular de la alimentación, el rol familiar y las prácticas que se generan en ese ámbito, los cambios en la actividad física y los medios de comunicación. Se concluye que es de vital importancia tomar en consideración los aspectos psicológicos y culturales, así como a la familia en su conjunto, a fin de generar intervenciones y políticas públicas en el combate contra la obesidad. Otro aspecto que es de una importancia capital es la generación y la vigilancia efectiva de normativas en materia de publicidad alimentaria, en particular la dirigida a los niños,
y en el etiquetado accesible a todo público de los productos comestibles. Es indispensable un trabajo interdisciplinario a fin de que se generen sinergias que nos ayuden a controlar la obesidad para después poder revertir la obesidad infantil sin que olvidemos el papel de la prevención. Este sería el resumen del artículo mexicano del que hablamos. Ahora, iniciada nuestra exposición que da sentido al vídeo de hoy sobre psicología infantil y juvenil, iniciada, decía, nuestra exposición de esta manera, un tanto divergente a lo que es habitual, con un artículo, además de un país alejado geográficamente al nuestro, aunque vinculado culturalmente, como es México. Ahora pasamos a hablar de algunas formaciones de posgrado. Me dirijo en este momento especialmente a estudiantes de psicología, como es algunas formaciones de posgrado, como digo, que se desarrollan en este marco de la psicología infantil y juvenil. Estamos hablando, por poner un ejemplo, del Máster Universitario de Psicología Infantil y Juvenil, que aborda específicamente las técnicas y estrategias de intervención. Es un máster que se puede cursar online. Bueno, y hay muchas universidades en España, públicas y privadas, que ofrecen estos servicios de formación online. Bueno, este máster os proporcionará una formación especializada para la intervención psicológica en salud mental de niños y adolescentes. Perdón, estaba algo incómodo. Decíamos, intervención psicológica en salud mental de niños y adolescentes. Y lo hará desde distintas orientaciones teóricas: cognitivo-conductual, humanista, psicodinámica y sistémica. Y en diferentes contextos: clínico, educativo y comunitario. Este programa os preparará para la evaluación, decimos, diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos que afectan a la salud mental de la infancia.
Los que curséis este posgrado dominaréis las técnicas y estrategias para detectar las diferentes patologías e intervenir para tratarlas. Así llegaréis a cualificaros para desempeñar vuestra actividad profesional como psicólogos o psicólogas infantiles y dominar las nuevas tecnologías que inciden en este ámbito. Os preguntaréis por qué estudiar psicología infantil y juvenil. Debéis saber que existe una necesidad creciente de psicólogos infantiles porque los problemas mentales en niños y adolescentes van en aumento. Factores como las nuevas tecnologías o los cambios sociales han provocado la aparición de nuevos trastornos con diagnósticos complejos. La formación de posgrado permite profundizar en la intervención psicológica en salud mental en niños y adolescentes y lo hace siendo la única vía que aborda las 4 orientaciones teóricas: cognitivo-conductual, humanista, psicodinámica y sistémica, que hemos citado hace unos instantes. Además, la intervención se plantea en diferentes contextos, como también hemos avanzado: clínico, escolar y comunitario. El enfoque es plural e integrador. Y el objetivo es dotar al profesional de herramientas de diferentes modelos que puedan serle útiles en su trabajo. Se hace énfasis en esta formación de posgrado en las principales herramientas TIC dirigidas a niños y adolescentes que existen en la actualidad y en su aplicación en el ámbito clínico y de la salud. Así que si os formáis en psicología infantil y juvenil, después del grado, os convertiréis en psicólogos especializados en diagnosticar y tratar las patologías propias de las primeras etapas de la vida. Los programas de estudios no se limitan a la práctica clínica en una consulta.
Cuando curséis, o los que curséis, este posgrado, os convertiréis en profesionales con competencias para dominar las distintas líneas teóricas de la psicología: la terapia cognitivo-conductual, humanística, psicodinámica y la sistémica. Volvemos a repetir, es importante que tengáis claras las 4 grandes líneas teóricas. Para actuar en los distintos contextos de la vida del paciente: familia, escuela y comunidad. Así como aplicar las nuevas tecnologías dirigidas a niños y adolescentes y utilizarlas en el ámbito clínico y de la salud. Por lo tanto, esta formación de posgrado integra técnicas estratégicas y recursos de diferentes enfoques teóricos. Y es que aprender a tratar los trastornos de los más jóvenes contribuye a mejorar su salud y su futuro. Se trata de un título oficial, el del Máster Universitario de Psicología Infantil y Juvenil, que proporciona una formación práctica, como siempre, como es habitual, con casos y situaciones reales. Profundiza también en los aspectos éticos y legales que rigen el abordaje integral de la intervención en la infancia. Así que, si sois profesionales de la psicología, de la psiquiatría o de la psicopedagogía, este programa de posgrado os permitirá ampliar vuestras aptitudes, actualizaros y dominar nuevas herramientas para la práctica clínica o psicopedagógica. Los estudios de psicología son cada vez más demandados por la población y la formación a distancia en este ámbito, en el ámbito de la psicología, tiene larga data al menos varias décadas. Podemos cifrar en varias décadas la educación de nivel superior a distancia en psicología.
Bien, amigos y amigas, de mi amigo Freud, estaba buscando un recurso digital que no termino de encontrar. Lo intento una vez más y si no... Bien, búsqueda infructuosa. Para terminar el vídeo, vamos a mencionar un nuevo artículo: las buenas prácticas en la atención psicológica infanto-juvenil ante el COVID-19, artículo de Espada, Orgilés, Piqueras y Morales. Que conforman el grupo de investigación, análisis, intervención y terapia aplicada, llamado AITANA, en la Universidad Miguel Hernández, sita en Elche. El artículo aparece en la revista Digital, Clínica y Salud. Bueno, revista, perdón, he dicho digital, pero tiene versión digital y versión impresa. La psicología tiene un papel muy relevante ante la crisis por el COVID-19, o lo ha tenido. El afrontamiento de esta pandemia ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación individual y colectiva. Como ciencia del comportamiento, la psicología tiene la función de predecir cómo van a afectar a las personas los numerosos cambios producidos por esta crisis, así como reducir su impacto emocional, promoviendo conductas adaptativas ante un nuevo contexto. Existe gran preocupación en lo concerniente a cómo puede afectar esta situación, hasta ahora desconocida, a la población infantil y adolescente. Cómo ha afectado, por mejor decir. ¿Son psicológicamente más vulnerables o tienen mayor capacidad de adaptación? ¿Cómo prevenir el impacto emocional en niños y adolescentes? Si es el caso, ¿cómo se ha de intervenir? Creemos conveniente detenernos a establecer unas pautas mínimas de actuación que canalicen nuestro afán de contribuir como profesionales ante este problema.
Por lo tanto, como primera pregunta, ¿cómo afecta a niños y adolescentes vivir una pandemia? Los brotes de enfermedades infecciosas han amenazado a la humanidad y han propiciado importantes cambios en la historia. Hace un siglo tuvo lugar una de las pandemias más mortíferas de la historia moderna, el brote de influenza de 1918, conocida como gripe española, con más de 50 millones de personas fallecidas en todo el mundo. La mutación del virus, formando distintas cepas, propició posteriormente nuevas pandemias. Estamos viviendo una nueva crisis de salud pública que amenaza al mundo con la propagación del nuevo coronavirus, del síndrome agudo respiratorio severo, el SARS-CoV-2, responsable del COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud. Nos dijo en 2020. Según la OMS, en 2020, a 17 de abril de 2020, había 213 países afectados. Un 1.991.562 casos confirmados y 130.885 muertes. Eso en aquellos momentos. España era uno de los países más afectados por el COVID-19, con 182.816 casos confirmados en aquel momento, abril del año 20, 19.130 fallecidos y 74.797 curados a fecha de 16 de abril, según datos del Ministerio de Sanidad. Español, claro está. De acuerdo con el informe COVID-19, número 22, de 13 de abril de 2020, de los 113.407 casos notificados a través de SIBIES, el 67% del total de casos confirmados, el 49% habían sido hospitalizados, el 5,1% ingresados en UCI y el 7,6% habían fallecido. Se estimaba que la tasa real de COVID-19 en niños y adolescentes infectados era comparable a la de los adultos. En España, los menores de 14 años y los jóvenes entre 15 y 29 años representan ahora también aproximadamente el 0,5%, o representaban el 0,5% y el 5,4% de los casos notificados respectivamente
según datos del Ministerio de Sanidad español. Datos, insistimos, de la primavera de 2020. En tiempos de pandemia, los niños y adolescentes son especialmente vulnerables, ya que los entornos en los que viven y se desarrollan se ven alterados. Así lo afirmaba la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, informe de 2019. Aunque históricamente no ha sido el grupo de edad más afectado por las enfermedades infecciosas, sí ha tenido un papel crucial como propagador de las mismas dentro del hogar y en su propia comunidad, como sucedió con brotes previos de influenza y actualmente con el COVID-19, según artículo de Lee y colaboradores datado en 2020. El informe de la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria de 2019 describe los riesgos a los que se exponen los menores durante los brotes de enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19. Perdón. Entre los principales riesgos están el estrés psicosocial y los problemas psicológicos. La cuarentena en el hogar o la hospitalización por enfermedad del niño o familiares directos son condiciones que pueden generar altos niveles de estrés. La limitación de acceso a los servicios de salud mental durante la cuarentena puede agravar los problemas psicológicos previos del niño. Por ejemplo, ansiedad social. O pueden surgir nuevos problemas por no atender a las necesidades de colectivos especiales. Por ejemplo, niños con diversidad funcional o autismo. El estrés psicosocial de los cuidadores, el cierre de los centros educativos y el consumo de alcohol y tóxicos han sido identificados como causas del riesgo de prácticas parentales negligentes, violencia doméstica y otras situaciones de maltrato físico y emocional hacia los menores. ¿Cómo afecta una cuarentena a niños y adolescentes? Tras la cuarentena decretada por el gobierno de China en enero de 2020, muchos países implantaron esta medida para frenar la propagación del COVID-19. En España, la vida normal de 10,3 millones de escolares y universitarios quedó interrumpida
con la publicación del estado de alarma por crisis sanitaria a través de Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020. El confinamiento en el hogar fue una medida sin precedentes en nuestro país que se pensaba podía tener un impacto negativo en el bienestar físico y psicológico de niños y adolescentes. Según artículos de Brazendale y colaboradores y Brooks y colaboradores de 2017 y 2020 respectivamente, se citaba, queremos decir, estos dos artículos para argumentar lo que acabamos de exponer. Ese temor a que tuviera un impacto negativo en el bienestar físico y psicológico de niños y adolescentes. Se decía que dos factores que podían afectar son la pérdida de hábitos y rutinas y el estrés psicosocial. De acuerdo a los primeros estudios que reflexionaban sobre el impacto psicológico de la cuarentena por COVID-19 en niños de China. La retirada de hábitos durante el confinamiento, por ejemplo, no asistir a clase, y la instauración de otros no saludables, por ejemplo, sedentarismo, dietas poco saludables, patrones de sueño irregulares o mayor uso de pantallas, podían derivar, se pensaba, en problemas físicos, además de ganancia de peso. En España, las clases presenciales fueron sustituidas por diferentes alternativas online. Sin embargo, se estima que el 10% de los escolares no pudo seguirlas, o se estimó, y que una de cada 5 familias españolas no disponía de ordenador, según el Instituto Nacional de Estadística, datos de 2019. Por lo que el teléfono móvil, presente ahora sí en el 98,5% de los hogares, se barajaba como una alternativa. Este intento por mantener la rutina escolar fue solo un ejemplo de las desigualdades sociales y la vulnerabilidad a la que están expuestos los niños y adolescentes en este momento, o a la que estaban expuestos en aquel momento. La cuarentena y otras condiciones que acompañaban o que acompañan a una pandemia, hablando de pandemias en general, pueden ser fuentes de estrés para niños y adolescentes. El grado de impacto dependerá de varios factores, entre ellos la edad del niño. Los niños menores de 2 años son capaces de extrañar a sus cuidadores habituales. Por ejemplo, los abuelos.
incluso de inquietarse y molestarse por la nueva situación. Los niños en etapa escolar o mayores pueden mostrarse preocupados por la situación, su propia seguridad y la de sus cuidadores, además de por el futuro. Por ejemplo, ¿cuándo volveremos al colegio?, se preguntaban muchos de ellos. Según recogían artículos publicados en el año 2020. Por ello es posible que pregunten sobre lo que ocurre y por qué no es posible salir de casa. Ante una situación de estrés, como puede ser la cuarentena, pueden reaccionar de forma intensa o diferente a como lo harían normalmente. Por ejemplo, tristeza, enfado, miedo. La ansiedad en niños y adolescentes puede manifestarse en conductas desafiantes, por ejemplo, discutiendo o negándose a obedecer. Es posible que la preocupación de los padres o cuidadores afecte a su capacidad para reconocer y dar respuesta a las señales de ansiedad de los niños. De acuerdo con un estudio de 2013 de Sprang y Silman, los niños que han vivido una cuarentena durante enfermedades pandémicas son más propensos al trastorno de estrés agudo y de adaptación y al dolor. Y el 30% cumplía criterios de trastorno de estrés postraumático respecto a los que no habían estado expuestos. Tras la cuarentena, si se mantienen rutinas y hábitos saludables y se proporcionan los apoyos necesarios por parte de los cuidadores, es esperable que la mayoría de niños y adolescentes recuperen su funcionamiento normal, según apuntan diversos estudios. Si bien es posible que una minoría pueda necesitar tratamiento psicológico tras el confinamiento, especialmente quienes ya presentaban problemas psicológicos previamente. Por ejemplo, traumas previos, ansiedad o depresión, trastornos del desarrollo o aquellos con cuidadores con inestabilidad económica o psicopatología previa. Los niños separados de sus cuidadores durante la pandemia, bien por la infección u hospitalización del niño o de sus cuidadores, o que han sufrido la pérdida de un ser querido, serán más propensos a presentar problemas psicológicos, miedo a la infección y ansiedad de separación, por lo que posiblemente necesitarán atención psicológica especializada, según algunos artículos de científicos chinos que datan del propio año 2020.
Terminaremos preguntándonos cuál es el pronóstico sobre el nivel de afectación inmediata y futura. Era la primera vez que se producía en España una situación como la cuarentena impuesta para el control del COVID-19. Por ello, se carecía de estudios con muestras españolas que aportaran datos sobre cómo podía afectar a niños y adolescentes esta situación. Aunque algunos trabajos internacionales habían descrito las consecuencias en población infanto-juvenil de situaciones de aislamiento, pocos estudios ofrecían respuestas concluyentes en cuanto a la afectación psicológica de niños y adolescentes derivada de una pandemia mundial. La National Child Traumatic Stress Network, red americana dedicada a mejorar el acceso a la atención y tratamiento de niños y adolescentes expuestos a eventos traumáticos, informó que la respuesta psicológica al COVID-19 dependería de la edad del niño. En la etapa preescolar, el miedo a estar solo, el miedo a la oscuridad o las pesadillas, las conductas regresivas. Estamos hablando de la etapa preescolar, conductas regresivas, decimos, los cambios en el apetito y un aumento de rabietas, quejas o conductas de apego son las reacciones más esperables. Los niños de 6 a 12 años, en la etapa escolar, podrían manifestar irritabilidad, pesadillas, problemas de sueño o del apetito, síntomas físicos como dolores de cabeza o dolores de barriga, problemas de conducta o apego excesivo, así como pérdida de interés por sus compañeros y competencia por la atención de los padres en casa. En adolescentes de 13 a 18 años puede ser habitual encontrar síntomas físicos, problemas de sueño o de apetito, aislamiento de compañeros y seres queridos, pero también un aumento o disminución de su energía, apatía y desatención a los comportamientos de promoción de la salud. Cuando los problemas descritos requieran intervención durante la cuarentena, los profesionales deben seguir las recomendaciones específicas para la intervención telepsicológica. Así opinaban de la Torre y Pardo en artículo de 2018. Con el objetivo de conocer
¿Cuáles fueron los efectos de la cuarentena a medio o largo, o cuáles serían los efectos de la cuarentena a medio o largo plazo? Se llevaron a cabo estudios sobre la prevalencia del estrés agudo o estrés postraumático en niños y adolescentes. El mencionado artículo de Sprang y Silman de 2013, por poner un ejemplo. Dichos trabajos informaron del porcentaje de niños que se veían afectados por dicho trastorno, pero no se informaba de otros posibles problemas que el niño podía manifestar una vez terminara el confinamiento y que posiblemente afectarían a un porcentaje mayor de menores. Era de esperar que los niños que tenían cierta predisposición a manifestar determinados problemas o que en el pasado habían presentado síntomas psicopatológicos específicos, tuvieran más riesgo de que dichos síntomas aflorasen después de la cuarentena. Es el caso de los niños con un apego ansioso establecido con sus padres, que podrían manifestar reacciones de ansiedad por separación debido a que durante el confinamiento las relaciones con figuras de apego significativas resultaron mucho más estrechas. Así, por ejemplo, niños con este tipo de reacciones exacerbadas podrían rechazar ir al colegio cuando se retomase la actividad escolar. Se temía. De igual modo, niños con rasgos caracteriales de introversión podrían intensificar sus reacciones de timidez al estar alejados de contextos sociales variados. O el niño con tendencia a preocuparse podría manifestar reacciones ansiosas y anticipaciones aprensivas de amenaza incluso tras la terminación de la cuarentena. El miedo al contagio, incluyendo síntomas cercanos al trastorno obsesivo-compulsivo, podría ponerse de manifiesto en aquellos niños que hubieran recibido información sobre el COVID-19 excesiva o inadecuada para su edad.
Bueno, pues me parece que voy a dejar aquí este vídeo de composición un tanto singular. Más adelante entenderéis por qué la composición del vídeo ha sido la que ha sido. Y nada más. Se trata, lo avanzaré un poco, se trata de que veáis cuán distintas pueden ser las problemáticas abordadas por los psicólogos infantojuveniles y qué delicado es tanto el diagnóstico, tratamiento e intervención en estas edades vitales. Pues nada más. Aquí dejamos el vídeo. Os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, a darle me gusta a los vídeos que os resulten útiles, interesantes, valiosos desde algún punto de vista, y os emplazo hasta el próximo vídeo, a encontrarnos en el próximo vídeo, que llegará pronto. Ya veis que estoy muy activo últimamente. Además, como me gusta recordaros siempre, al final de cada uno de nuestros encuentros, mi amigo Freud, que ya es vuestro amigo Freud, también, como no dejáis de demostrar día tras día, está siempre encantado de contar con vuestra compañía, con vuestra atención, con vuestro aliento, apoyo, compromiso, con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Bueno, pues nada más, queridos amigos y amigas, me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso y gracias por estar siempre ahí, aunque sea al otro lado de una pantalla, pero gracias por estar siempre ahí. Yo os siento y sois un estímulo poderosísimo para seguir con este proyecto. Y nada más. Solamente recordaros, para aquellos que estéis interesados en la cuestión, que me queda tan solo una plaza vacante para las clases que imparto de apoyo, refuerzo académico escolar para alumnos, alumnas entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. Se admiten todas las modalidades de bachillerato. Sí, si me preguntáis por matemáticas, es una de las materias más demandadas y tengo una experiencia dilatada en la docencia de esta materia, de las matemáticas. Os añado, como siempre, que el valor diferencial de mis clases son la implementación de programas de tutorización integral para la mejora del rendimiento académico, programas que son individuales y absolutamente personalizados para cada alumno o alumna, así como la atención a las dificultades de aprendizaje, tanto específicas como genéricas, y a las altas capacidades y superdotación intelectual que puedan darse en el alumno o el alumna o la alumna. Se atenderán diligentemente los rasgos concomitantes en el caso de la superdotación y algunos perfiles de alta capacidad, de hipersensibilidad y de sobreexcitabilidad. En este último caso hablamos de un plano sensorial, en el primero de un plano más de la vida emocional, que va a presentar importantes asincronías en algunos casos con el desarrollo cognitivo del menor. Y insisto, o subrayo, por mejor decir, ambos rasgos de sobreexcitabilidad y de hipersensibilidad serán adecuadamente abordados y atendidos para que no supongan dificultades añadidas a los procesos de adaptación necesarios a los ambientes en los que se produce el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los menores. Fundamentalmente, estamos hablando de los entornos familiar y escolar, académico, pero también del entorno comunitario más amplio, el entorno social del menor. Y ahora sí, me despido de vosotros, de vosotras. Hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí siempre.